Aski sumorkipan takanitaki. Aski urkipa ñatichiri. Askirukipa ñatichiri. Kirukipa ñatichiri. Waliki kallanta ñani. Ya, makuitqitato kallantan. Problemas técnicos. Disculpas, ya. A ver, hallinta ñana era ya taqin micrófono na kantaysipham. Ya, taqini. Maya, paya, kimsa. Hupaq qolilaqa puninwa, hupaq chuymaqa puninwa, puniw kaniti, ukamampi unataqa. Hupaq qolilaqa puninwa, hupaq chuymaqa puninwa, puniw utquniti, ukamampi unataqa. Yakita puniu hasta hachanya kiu nasitu ichawai sara wehewa tatitu arun hani puniu ukamampi Yakita puniu hasta hachanya kiu nasitu Ijawai sarawewa, tatitu harusah, anipuniu kamampi, waliki. Entonces, algunas aclaraciones, indicaciones, a ver. Respecto a lo que son las tareas, ¿ya? Hemos estado viendo, hemos estado publicando, revisando, pero todavía persiste algunos errores en cuanto a lo que es la escritura, ¿ya? A ver, tal vez los que no han asistido a la segunda, a la tercera clase, es importante que revisen los videos, ¿no? Si es que no han podido asistir las primeras clases cuando hemos hablado de las letras, ¿ya? Entonces sigue ahí palabras con C, palabras con, no sé, G, ¿no? Entonces es importante que revisen esa parte, ¿ya? En cuanto a lo que es la escritura. Eso para las tareas. Ahora, respecto a lo que es la escritura propiamente, hay algunos, pueden ser variaciones dialectales, hemos dicho, ¿no? En Aymara hay lo que es las variaciones dialectales. Sin embargo, es importante tener bien claro que hay algunas palabras que no existen, ¿ya? Entonces, les he pasado también un diccionario en formato digital, ¿no ven? Entonces, a los grupos les he mandado el enlace para que se puedan descargar completamente gratis, ¿ya? Entonces, es importante que tengan el diccionario a la mano, ¿ya? Entonces, no es que tienen que inventar, digamos, las palabras, sino, si no encuentran, busquen en el diccionario, ¿ya? Posiblemente no hemos avanzado todavía, pero quieren hacer su tarea con esa palabra, entonces busquen en el diccionario, ¿ya? Entonces, esas dos cosas como recomendación para sus tareas, ¿ya? Ahora, estamos viendo lo que son los pronombres interrogativos, ¿ya? Istain arunak, ¿ya? Para preguntar. Hemos aprendido específicamente, ¿dónde estamos? El pronombre kuna, ¿no ve? ¿Qué significa esto? ¿Kamsais monejam? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿No ve? ¿Qué? Eso representa, ¿ya? Y hemos dicho, ¿no? Y esto se van a grabar, ¿ya? Porque ahora estoy revisando unas conversaciones de anteriores cursos, vamos a publicar como libro. Entonces, por ejemplo, hemos dicho, ¿no? Cuando son pronombres interrogativos, ¿no? El kuna, cauca, kiti, cauki, kuri, no kuri, ¿no? Kunakata, kunapacha, ¿no? Varios pronombres interrogativos. Para que sea pregunta, requiere trabajar. ¿Con qué sufijo trabaja? Sa. ¿Perdón? Sa. Exactamente, sa, ¿ya? Todos los pronombres interrogativos, y bien claro estoy diciendo, cuando son pronombres interrogativos,
solamente con el sufijo sa. ¿Ya? Ahora, aclaro. Este sufijo sa solamente con pronombres interrogativos, ¿ya? No va a trabajar con otra palabra. Por ejemplo, ¿no? Voy a poner como ejemplo. Tata, ¿qué es tata? Papá, ¿no ve? Tatama, Tu papá. tu papá, ¿ya? Entonces, tata masa, ¿es pregunta sí o no? ¿Es tu papá? ¿Es pregunta? ¿Sí? No. No. Sí, sí es pregunta. Sí. No. Es pregunta porque termina en sa. Tiene que Tata acabar más, en tata ti. a ti sería la pregunta, ¿no? En ti. En este Masa. caso no es pregunta, porque ¿qué he repetido aquí? Este sa solamente trabaja con pronombre interrogativo. Este Ujú. tatama es pronombre interrogativo, ¿sí o no? No. No. Ah, entonces No. está mal escrito. ¿Ve? Está mal. Esto no es pregunta y de hecho no existe esta palabra. ¿Queda claro? Tata masa. ¿Está bien? ¿Se entiende la explicación? Sí. Entonces Y hemos solo dicho, ¿no sí. ve? Si queremos trabajar con otras palabras que no son pronombres interrogativos, no vamos a utilizar este sa. Eso trato de explicar en este momento, ¿ya? Por ejemplo, existen varios, pero el más usual es el sufijo ti. Entonces, en vez de decir tatamasa, entonces yo puedo decir tata mati. Esto sí es pregunta, porque el sufijo ti trabaja con cualquier palabra y lo vuelve en pregunta. ¿Ya? Aclaro, esto solamente para pronombres interrogativos. Esto con cualquier sustantivo, con cualquier nombre, con cualquier palabra, digamos, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Ese ti también se puede usar con pronombre? No, ¿verdad? No, Porque ya no. tenemos el sa. Solamente el sa para pronombres interrogativos. ¿Ya? Ajá. Para lo demás el ti. Exacto. Y existen otros, no es solamente el ti, pero el más común es el ti. Solamente para demostrar estoy utilizando el sufijo ti. ¿Ya? ¿Quedó claro? Hanatanich kanaki. Wali. Sí. Kanaski. ¿Ya? Walika. Hanaski. ¿Ya? Un minuto, espéreme. Alguien me está llamando. ¿Ya? A ver, siguen pidiendo enlace, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Siempre vamos a mantener, ¿no ve? Cuando cambiemos de alguna otra forma, vamos a mandar al grupo. Mientras no mandemos, se mantiene el enlace, ¿ya? Bien, entonces ya hemos aprendido con el sufijo kuna, ¿ya? Kuna, hemos aprendido preguntar nombre, ¿sí? ¿Correcto? Ya, hemos aprendido a preguntar de dos personas, ¿no? En segunda y en tercera persona, ¿a ver? A ver, vamos a preguntar. A ver, Fabiola, Cuyaca Fabiola, Askurukipan. Fabiola, Askurukipan. Sí, ya te chile. Ya, ahora sí te escucho. Askurukipan, Cuyaca Fabiola. ¿Cómo? Responde. Askurukipan, Cuyaca Fabiola. No, está perdida. No, estoy. Gilata Marco Antonio Pari. Askurukipan, Gilata. Askyurekipan yatichiri. Kamisaki, Gilata. Waliki yatichiri. Humasti.
Walikiraki hilata. Human sutimaj kuna. Nayan sutija Marco Pari Barrientos. Humasti yatichiri. Waliki. Nayan sutijaj Roman Pairumani. Hilata Marco. Tataman sutipaj kunasa. Tatahan yat sutipa Alfredo Satawa. Ah, waliki. Hikisinkam hilata. Ekisinkam yatichiri. Waliki. Muy bien. Hasta ahí se supone que todos sabemos hasta ahí, ¿sí? Hemos aprendido, hemos explicado. Ya, a ver, uno más vamos a probar. A ver, y Hilata Israel, Askurukipan, Aski urkibana yatichiri. Kamisaki Hilata, Waliki yatichiri. Humasti. Human Nayah Ukaki para, Kualiki es Hilata, Human Sutimah Kunasa, Nayan sutija es Israel. Israel. Waliki Hilata, Tataman Sutipasti, Tatahan sutipah Juanua. ya, Walik Hilata, Harurkam Hilata, Karukama yatichiri. Walik, está bien, práctica más. Odalis Tapia, Aski Urukipan Kuyakam, Kamisaki Kuyak Hilata en todo caso. Odalia. A ver. Rosalía entonces. No, tampoco. Ya. Lucila. Askirukipan yatatayachiri. Aski Urukipanay Kuyaka. Kamisaki Kuyaka. Waliki. Human Sutimah Kunasa. Nayan sutija Lucilawa. Waliki Lucila. Mamaman Sutipasti. Mamahan sutipaj Clotildawa. Waliki. Hikisinkam Kuyaka. Ikisinkamaya yatichiri. Oh, muy bien, Waliki. Hilata Alexander. Aski Haipukipan Hilata. Aski haipokipana yatichiri. Kamisaki Hilata. Waliki hilata aluntas makatagna markata Perú. Waliki Kumaraki Mahach Arunta Takna Markataki Hilata Alexander. Kaukiris o Kunas Sutima Hilata. Nayan sutijaj Alexander. Achilaman Sutipasti. Achilajaj Satanwa Rofino. Rofino Copaja Satano Achilaja. Waliki. Ane Harukam untawaik Hilata. iguata jiusiu. Ane untawaik te pero iguata. Ya. Harukam Hilata Alexander. Karur gama yatichiri. Waliki, muy bien. Está bien. Ya hemos sondeado más o menos cómo estamos, cuál es el nivel, ¿ya? Vamos a repasar, hay algunos que todavía no, están perdidos. El kuna hemos dicho qué es, entonces hemos aprendido una pregunta básica. Huma, pronombre personal, ¿no ve? Tú, ¿no ve? Humana, de ti, este sufijo na es, hemos dicho, de. Entonces, edición vocálica, ¿no? Human, ¿no? Suti, hemos dicho nombre, ¿no ve? Nombre. Sutima, tu nombre, ¿no ve? El sufijo suavizador, el X, ¿no? Had, ¿no? Human sutimaj, está. Kuna, ¿qué? ¿No ve? Kunasa, ¿no ve? Pronombre interrogativo, en este caso esto, y el sufijo interrogativo. Listo, esto es una pregunta, ¿no? Hemos dicho existen varias formas de preguntar. Esto es uno de los tantos que se utiliza, ¿no? Tal vez el más usual de la región, ¿ya? Por eso estamos utilizando, pero de hecho existen otros más. Ahora, Human sutimaj kunasa, ¿no? Entonces la respuesta, Nayan sutijaj, ¿no? Y ahí ponen su nombre, ¿no? Yo puedo decir de esta forma, Román, Nayan sutijaj, Román. O puedo decir, puedo fonetizar un poco en Aymar, ¿no? Yo puedo decir, Nayan sutijaj Romanu, Ua, ¿no ve? ¿No ve? Nayan sutijaj Romanua. O incluso totalmente podría fonetizar porque no existe esta O, ¿no? Entonces yo puedo decir,
Rumanúa, ¿no ven? Podría fonetizar, pero no es necesario, ¿ya? Con que ustedes coloquen el wa al final, o si quieren solamente digan Nayan Sutijaj Romano, no es necesario poner nada, porque a veces hay algunos nombres que son complicados, ¿no? Eso es en primera persona, o en todo caso en segunda persona, es decir, una conversación de a dos, ¿no? Pues yo le pregunto, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, no? Ahora, aquí la traducción más o menos, si es esto que, pues, ¿qué es tu nombre? Así más o menos se traduce. Pero hemos dicho, en el Aymara hay que interpretar, ¿no? Literalmente, así como está escrito, y también hay que interpretar el significado, ¿no? A esto ya lo llamamos la interpretación, como decimos, figurativa, ¿no? La interpretación figurativa de las palabras en Aymara. Hemos puesto como ejemplo, ¿no? El caño. Caño literalmente significa sucio, ¿no? Sucio. Pero figurativamente significa otra cosa, hemos dicho, ¿no? ¿Ya? O, por ejemplo, yocalla también, ¿no? Yocalla significa niño, ¿no? Pero figurativamente para una persona adulta significa otra cosa, ¿no? Yocalla, ¿no? Entonces, dile, por ejemplo, a una persona adulta, yocalla, se va a molestar, ¿no ve? Entonces, esas cosas es importante en el idioma aymara. Por eso siempre es importante que cuando aprendemos un idioma, hay que aprender también la parte cultural de ese idioma, ¿ya? Bien, hasta aquí ya sabemos todos. La segunda pregunta que hemos hecho es con tercera persona. Por ejemplo, Odalia me está preguntando, ¿no? ¿Cómo han sotimaj kunasa? ¿No? Yo le digo, Nayan sotijaj roman, ¿no? O romanúa, o rumanúa, ¿no? Le estoy respondiendo. Ahora, Odalia quiere saber, ¿qué se llama mi papá? Mi papá se constituye en tercera persona. Entonces, no me va a preguntar, ¿cómo han sotimaj kunasa? ¿No? No seguiría refiriéndose a mí. Entonces, hay que cambiar el sujeto por tercera persona. Entonces, voy a poner todavía con pronombre tercera persona. En pronombre personal, ¿cuál es? Jupa. Jupa, muy bien, ¿no? Jupa, ¿no? Jupan, ¿no ve? De ti o de él, en todo caso, o de ella, ¿no ve? Jupana, ¿no ve? Este sufijo hemos dicho que significa de, ¿no ve? Pertenencia. Entonces, Jupan, suti, nombre, su nombre, su tipa, ¿no ve? Su tipa. Paj, kunasa. Listo, ¿no? Jupan, su tipa, kunasa, ¿no? Entonces, yo le digo, Jupan, su tipa, ¿no? O sea, de la persona que me está preguntando. Como es pronombre personal, puede ser cualquiera, ¿no ve? Entonces, yo voy a decir, Jupan, su tipa, Ramirua, ¿no? Ramiro. Sí, ¿no? Ahora, si quiere especificar, entonces aquí en vez de jupa, va a especificar. Por ejemplo, Gila. ¿No ve? Gila o Gilata es hermano, ¿no ve? Gilama es tu hermano, ¿no ve? Gilama, ¿sí o no? ¿Están atendiendo? ¿Están siguiendo Sí. todos? Sí, es Ya. correcto. Gilaman sutipaj kunas. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es el nombre de tu hermano? Exactamente. Entonces, mi hermano se llama de mí, Ramiro, ¿ya? Jupan, o en vez de decir Jupan, yo voy a decir Gila. Gila. Jana. Han. ¿No ve? Sutipaj, Ramiro. O Ramiro. Listo. Esas dos preguntas hemos aprendido. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Ya han recordado todo? ¿Alguien tiene todavía alguna pregunta de dónde sale el na, el sa, sí? Ahora es cuestión de aprenderse, ¿no ven? Es cuestión de memorizarse para preguntar. Listo, ¿ya? Y adicionalmente hemos aprendido un sufijo, ¿no ven? Hemos aprendido un sufijo, en este caso, el sufijo isti. ¿Qué hemos dicho que es isti? Sí. Y, ¿no ve? En pregunta. Esto significa y en pregunta, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿no? Human sotimaj kunasa, ¿no? Yo le digo, nayan sotijaj kunasa, ¿no? Digamos que me está hablando Daniel, ¿no? Yo le debo decir, de nuevo, human sotimaj kunasa, ¿no? Entonces yo le digo, utilizo este sufijo y utilizo y digo, huma, ¿no ve? Huma, es tú, ¿no ve? Yo le digo, humansti. Y esto significa, ¿qué significaría? Y de ti. Exactamente, ¿no? Y de ti, ¿no ve? Eso va a significar. Y de ti, ¿no ve? Refiere exactamente a la pregunta anterior, ¿ya? Por ejemplo, digamos, este es el orden, ¿no? Human sotimaj kunasa. Yo le respondo, nayan sotijaj romanua. Hilaman sotipaj kunasa. Hilahan sotipaj ramirua. Humasti, en este caso, no refiere a la última pregunta, no a la primera. Pero para la segunda pregunta está mal, ¿ya? Por ejemplo, humasti y de ti, dice, ¿no ven? Ahora mi hermano se constituye en tercera persona, ¿no ven? Entonces aquí falta el sufijo na. Humansti y de ti, ¿no ven? Humana, de ti, ¿no ven? En este caso, humansti va a ser de ti, humasti y tú nomás, ¿no? Pero igual se puede traducir como tú, ¿ya? Este na poco a poco nos vamos a ir familiarizando, ¿ya? Se utiliza cuando utilizamos de tercera persona, ¿ya? Ya. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Tichiri, y la tercera persona del pronombre esté presente ahí. Hupansti, también podemos hacer el partícipe. Exactamente, cuando está presente. ¿Ya? Cuando está presente, digamos, aquí está mi hermano, ¿no? Yo estoy hablando con alguien, ¿no? Entonces, hupansti, ¿no ve? Entonces, puede que sea mi hermano, alguien, o sea, no sabe todavía, ¿no? Entonces, puede utilizar el pronombre personal, ¿ya? Pero cuando no está presente, hay que especificar, ¿ya? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Bien, cuál. Muy bien, así me gusta que estén todos. Profe, Sí. buenos días. Ahí no debería de haber una edición vocálica. Humanasti, dice. Ah, ya. Sí, tienes razón. Humansti. Sí, edición vocálica. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Muy bien. Ahora, vamos a seguir con el sufijo kun. De hecho, nos falta varios pronombres interrogativos. No sufijo kun, sino pronombres interrogativos. Ahora vamos a aprender con esto. Les voy a hacer recuerda. ¿Qué significa acá? Esto. Esta. Esto. Uka. Esto. Uka, ¿qué significa? Eso. Eso. Allá. Haya. Aquel. Aquel. Uri. Lo que está más allá. Más allá. ¿Ya? Más allá. Listo. Esto se llama pronombres demostrativos. ¿Ve? Ahora me voy a valer de estos pronombres demostrativos, ¿ya? Pues yo le digo. Acá, ¿no? Este solamente hemos dicho suavizante, ¿no? Acá, unasa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es ¿Qué es esto? ¿No ve? ¿Sí o no? Sí. Pues yo pregunto, ¿no? Acá, ¿no? Acá, kunasa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué es esto? Exacto. ¿Qué es esto? La respuesta, ¿cómo sería? Acá. A ver, Celular acá agua. o uca, a ver, ¿cuál? Uca. No. Uca. Acá. A ver, Acá. repasen acá, uca, kaya, kuri, a ver, imagínense. Acá. Digo acá, cuando digo uca. Uca. En este caso, la respuesta sería uca, ¿no ve? Porque yo le estoy preguntando, está en mis manos, ¿no ve? ¿Sí o no?
A no ser que esté en posición de ambos y yo digo acá, ¿no? Y otro dice acá también, ¿no? Entonces la respuesta va a depender, ¿no? De acuerdo a la circunstancia. En este caso va a ser uka. Ukaj, ¿no? Ukaj, y colocan el nombre, ¿no? Ahora, para esto van a utilizar el diccionario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se dice celular? A ver, tiene un nombre, varios nombres. A ver, ¿quién sabe cómo se dice celular? Chililiri, ¿ya? Chililiri. Otros dicen chirriziri, ¿ya? Vamos a utilizar el chililiri, ¿ya? Si quieren pongan celular, no hay problema, ¿no? ¿Ya? Entonces yo digo ukaj. Chililiriwa. Chililiriwa. Simplemente estoy colocando al objeto, al nombre, al sustantivo, el sufijo wa. El wa, hemos dicho, es para afirmar, ya sea de forma positiva o de forma negativa, ¿ya? Ukaj chililiriwa. ¿Ya? Ukaj chililiriwa. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Otra pregunta. Este es un libro. ¿Sí? Todos, la mayoría tiene este libro, ¿no? Yo digo, akaj kunasa. Libro se dice panca. Panca. ¿Cómo sería la respuesta? Ukaj Pancawa. Muy bien. Ukaj pancawa. ¿Ya? Ukaj pancawa. Imaginemos que allá lejos estoy viendo una casa. Todos estamos conmigo, ¿ya? Estoy viendo una casa allá lejos, ¿no? Entonces, como no está en mi posición, tampoco de ustedes, ¿no? Pues yo digo, kayaj, ¿no? Kayaj, aquello. Kayaj kunasa. Estamos viendo una casa. ¿Cómo sería la respuesta? Kayaj utawa. Kayaj utawa. Ok. Kayaj utawa. ¿Ya? Kayaj kunasa, ¿no? No está en mi posición ni el de ustedes, ¿no? Kayaj kunas. Kayaj utawa. Puede ser cualquier objeto, digamos, es un árbol, ¿no? Un árbol se dice airu o se dice poca, ¿no? Kayaj kunas. Kayaj pokawa o kayaj airua. Listo. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Un ejemplo, Yatichiri con Curi. Curisti. Ahí. A ver, Kurin. A ver, ¿cómo podríamos formular? Hemos dicho, ¿no? La diferencia entre Kaya y Kuri, ¿no? No es lo mismo, hemos dicho, ¿no ve? Además, exactamente no significa más allá, ¿no ve? Eso es solamente una interpretación para que se pueda diferenciar del aquello, ¿ya? Entonces, hemos dicho, primero, hay que contextualizar un poco, ¿no? Entonces, digamos que aquí hay un árbol, ¿ya? Un árbol. Aquí estamos conversando, ¿ya? Aquí estamos conversando. Listo, ¿no? ¿Ya? Estamos conversando aquí. ¿Verdad? Yo digo kayaj, ¿no ve? Me estoy refiriendo a este árbol, ¿no? Kayaj, unas, kayaj, kokawa, ¿no ve? Listo. Ahora aquí hay otro árbol, ¿sí? Yo me quiero referir a este árbol, ¿no? Si yo digo kayaj, voy a seguir refiriendo a esto. Entonces, cuando digo kuri, ¿no ve? Entonces ya refiero a esto, ¿no ve? Pero en realidad significa sigue aquel. Solamente el contexto es lo que cambia. Entonces, para que no se confunda, utilizamos para representar el más allá, ¿no? ¿Ya? Ahora, ejemplo, ¿no? Jurin, kunasa. Jurin, Okawa. ¿Ya? Jurin.
Kokara quizá. O kokara quizá, ¿ya? Puede ser. Ahora ese sa no es exactamente de la pregunta. Hay varios sufijos sa, ¿ya? Kokara quizá, ¿ya? Podría ser, ¿no? Árbol Kurin, también es, ¿no? Así más o menos se traduce eso, ¿ya? Kurin en la pregunta con 2 H, dicen. No. Eso solamente es un error. Hemos aprendido el uso del H, ¿no? No existe el H suelta, ¿no? Y para la ¿Ya? respuesta Kurin con doble N. No, Ya. error de typeo. ¿Ya? Entonces, más o menos, esta sería la pregunta. Kurin kunasa, ¿no? O kurin, sí, kurina. Este na, en este caso, significa, es sufijo na, significa en, ¿no? Entonces, en allá, ¿qué es? Más o menos así significa, ¿ya? Literalmente, ¿ya? Literalmente, ¿ya? Kurin kunasa, kurin pokawa, ¿no? Ahora, ¿por qué utilizo el sufijo na? Porque hay esta interferencia, por eso utilizo el sufijo na. Kurin kunasa, también podría decir, kurin kunasa, ¿ya? Pero que no se interpreta muy bien, no se distingue muy bien, ¿ya? Por eso estamos utilizando este sufijo na, ¿ya? Este sufijo na en todo caso significa de o en significa. Por ejemplo, kurina, ¿ve? Entonces, no, en este caso no significa de allá, sino en allá, ¿no? O sí, en allá, en todo caso, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? Ya hemos Yatichiri, aprendido. en el sentido plural, digamos, aquellas son sus casas o estos son mis libros. Ya. ¿Qué en la caja? Hemos dicho solamente para pluralizar sustantivos, nombres, utilizamos para pluralizar el sufijo. ¿Qué sufijo? Naka. ¿Ya? Este sufijo equivale a la S en castellano. ¿Ya? Entonces yo quisiera decir, por ejemplo, una respuesta en plural. Kayak utanakawa. Simplemente pluralizo. ¿No ven? Entonces, utanaka. ¿No ven? Esto significa, ¿qué significa? Ese. Esas Casas. Casas, ¿no ven? Utanakawa. Lo estoy diciendo, son Son casas. ¿No ven? Yo digo, kayak kunas, kayak utanakawa. ¿No ven? ¿Ya? Ahora también podría preguntar en plural, ¿no ven? ¿Sí o no? Ahora hemos dicho, cuando hemos aprendido pronombres demostrativos, acá significa esto, estos, ¿no ven? Y está en plural, ¿no ven? No necesita pluralizar, ¿ya? Solamente en algunos casos vamos a pluralizar. Por ejemplo, yo le pregunto a Jacinta, ¿qué se llaman tus hermanos? ¿Ve? Siempre y cuando voy a preguntar de esa forma, cuando sepa que Jacinta tiene varios hermanos. Mientras no sepa que tiene varios hermanos, yo le pregunto, ¿qué se llama tu hermano? En forma singular, ¿ya? Y poco a poco vamos a llegar a eso, ¿ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, consulta que tengan? Escribikipanay Yatichiri. Yatichiri. En plural la pregunta, Yatichiri. Ya, por eso creo que ya claro, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Aka, uka, kaya, kuri. Entonces, cuando decimos aka, significa esto, estos. Ya está en plural, no necesitamos pluralizar. Ahora sí podemos pluralizar con otros. ¿Ya? ¿Queda claro? Jurinakas ti walikiti hanicha. No, pues. ¿Cómo puedes decir? Podrías decir, pero está mal. ¿Ya? Casas, así. Es que estos pronombres demostrativos ya están en singular y en plural a la vez. No necesitas pluralizar. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces yo no podría decir akanakaj kunasa, ¿no?
Tal vez en acá, tal vez, pero en ucacaya no va a ir, ¿ya? Porque este, ya hemos dicho, ¿no? Significa de forma singular, también de forma plural, ¿ya? Entonces, acá es esto o estos. Uca es eso o esos. Kaya es aquel o aquellos. Ya está en singular y en plural. No necesito pluralizar. ¿Ya? Ahora, a no ser que el cuna esté utilizando con otra cosa para preguntar, ¿no? Por ejemplo, Hilana Kaman, Sutina Kapaj, Kunasa, ¿no? Entonces, ahí estoy pluralizando, ¿no? En pregunta. Pero no voy a pluralizar en o cuando utilizo estos pronombres interrogativos, o perdón, demostrativos, ¿ya? Aka, uka, kaya, kuri. ¿Queda claro? Ya. Bien, ¿alguna otra pregunta, consulta? Yatichiri, una consulta. Estos pronombres se pueden usar con interrogativamente, como por ejemplo, ukasa, ukawa, ukasa, ukasa, akasa, De nuevo, hayasa. explico de nuevo. El sufijo sa solamente con pronombres interrogativos. ¿Este aka, uka, kaya es pronombre interrogativo? No. ¿Sí o no? No. No, entonces no, pues, ¿no ve? Solamente con pronombres interrogativos. ¿Cuáles son los pronombres interrogativos? ¿Qué, quién, dónde, cuál, dónde, por qué, cuándo? Esos son pronombres interrogativos. Solamente con eso trabaja el sufijo sa. ¿Queda claro? Sí, profesor. O sea, no se le puede poner. No. Ahora se podría poner, pero siempre y cuando está presente el sufijo o pronombre interrogativo. ¿Ya? Profe, Pero una pregunta. en este caso no va a ponerse con esto. Pero con otros sí se podría poner. Sí. Profe, hace un momento cuando explicaba lo de acá, decía, ¿no? Eso era para, si es que, digamos, dos personas no se encuentran cerca, digamos, se podía utilizar la palabra uca, ¿no ven? Pero si estuviésemos las dos personas en el momento y si le preguntara, acá panca, ¿cómo se llama? Acá panca kunasa, digamos. Y si la persona estuviese presente, podría responder, digamos, acá panca o así, porque lo tiene, o bueno, lo está viendo. ¿Podría responder así? Ya, hay que averiguar el contexto. Imaginemos. Esta es la señora que está vendiendo, ¿ya? La vendedora. Aquí tiene papa, aquí tiene chuño, ¿no? Aquí tiene muchas cosas. Y aquí tiene, no sé, fideo, ¿ya? Y aquí estoy comprando, ¿ya? ¿Ya? Y le pregunto, ¿no? Chani pastín, a ver. No está a mi alcance, tampoco de la señora. La señora apenas alcanza esto, ¿ya? ¿Ya? Entonces, si yo preguntara por cualquiera de estos, me diría acá. Pero esto ya no tiene alcance. Entonces va a decir uca. ¿Me dejo entender? Entonces, como yo tampoco alcanzo, entonces yo digo uca. Ah, pero imaginemos que yo estoy aquí. Yo digo acá. Entonces, depende de la posesión, ¿no ve? A ver, en castellano, cuando tengo el mismo... Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Sí. Se escuchó un poco entrecortado, pero... Ahora A ver, hola. ya lo escuchamos bien. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, a ver si mi internet ha bajado ahorita. Por poco me doy cuenta. Ya. Entonces decía que analicemos en castellano, ¿no? Acá es esto, ¿no ven? ¿Cuándo digo esto? ¿Cuando está de mí alejado, sí o no? No, cuando está cerca. Cuando está cerca o cuando está en mi posición, ¿no ven? ¿Sí o no? Entonces, analicen esto en castellano, ¿no? Uca, yo no digo, no, yo no puedo decir uca, ¿no ve? ¿Sí o no? Yo digo acá, ¿no ve?
¿Cuándo digo uka? ¿Cuándo digo eso? Cuando está alejado de mí. Entonces, eso tiene que tener bien claro, ¿ya? La posesión del objeto del cual estamos refiriendo. ¿Queda claro? Sí, claro, ¿Alguna Yatichiri. pregunta? Y yo tengo pregunta. Acá, uka, kaya, dices que no es necesario pluralizar. O sea, si es que son libros, por ejemplo, panca, ¿no? Uka, acá pancana, no, acá punasa. Y entonces, si son hartos, le decimos uka, pancana kawa, nada más. Ya, claro, pero ya estoy pluralizando en libro, no en Claro. pronombre demostrativo. Sí, eso es entendido, de que estos pronombres demostrativos no se pluraliza, pero sí se pluraliza el sustantivo que acompaña, ¿verdad? Exactamente. Y si le digo, acá, ukanaka, estaría pluralizando doble. Y ya, ahora, por ejemplo, se podría dar el caso. No es que estamos diciendo, por ejemplo, Kayanakaj, ¿no? Estoy refiriendo a personas, digamos, hay un grupo de personas, ¿no? Kayanakaj kunsluraski, ¿no? Aquellos que están haciendo, ¿no ve? Se podría dar, ¿ya? Pero no siempre es el caso, ¿ya? No siempre es el caso, ¿ya? Ya. Porque yo ya podría preguntar utilizando otra palabra, ¿no? Entonces, en vez de decir aquellos, ¿no? ¿No? Kawainanakaj kunsluraski, ¿no? Entonces ya utilizo otras palabras para pluralizar, ¿ya? Listo. Quería avanzar más, pero ya, hasta aquí. Lo más importante es que esté claro, ¿ya? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? ¿Nada? Solo un poco lo que nos saludamos, ¿no? Marca, ayllo, ¿esos son sinónimos? No. Marca generalmente es algo grande, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo es, no? Suyo sería como departamento más o menos, ¿ya? Y marca sería como municipio más o menos, ¿ya? Provincia. O provincia, ¿ya? Y ayllu es la comunidad, pero no es exactamente la comunidad el ayllu, ¿ya? El ayllu va un poquito más que la comunidad, pero no hay otra palabra para traducir. Entonces, traducimos como comunidad el ayllu, ¿ya? ¿Qué es Ya, comunidad, por ejemplo? ¿No? Definamos eso. ¿Qué es comunidad? A ver, ¿quién podría decir qué es comunidad? Es un pueblito, Lisa. Ya, pero definición así, no traducción, no interpretación. ¿Qué es Donde comunidad? donde todos vivimos en comunión. ¿Ya? Entonces, comunidad es como un grupo de personas que comparten ciertos rasgos, ciertas características, ¿no ve? Eso es comunidad, ¿no ve? Por ejemplo, hay una comunidad evangélica, todos son evangélicos, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. Hay un grupo de personas, ¿no? Son familias, ¿no? Comunidad. Eso es comunidad. Ahora, cuando hablamos del ayllu, no solamente hablamos de esa comunidad, de esa unión, de ese grupo de personas que comparten ciertas características, sino hablamos del espacio. ¿Ya? Ya, entonces en Aymara no existe sinónimos. Existen sinónimos. Ahora, más que existir en Aymara, va a haber palabras que tienen varios significados. ¿Ya? Por Ahora, ejemplo, por eso es tata, que ¿no? Tata, auki, eso sería sinónimo, ¿no? Tata, auki. exactamente, pero por ejemplo, ¿no? Eso veía en los comentarios que ustedes publicaban en el grupo, ¿no? Pero Tata es otra cosa, ¿no? O Auki es otra cosa. Auki es viejo, decían, por ejemplo, algunos, ¿no? O sea, no puede ser papá, ¿no ve? Efectivamente, ¿no? Tata igual no precisamente es papá, también es señor, hemos dicho, ¿no? O Auki es papá, o además también es viejo, ¿no ve? Auki, ¿no ve? Entonces depende mucho de en qué circunstancia, cómo, dónde estamos. ¿Ya? Ahora, Ya. ¿pueden ser sinónimos? Sí. Como no, por ejemplo, si Tata refiere a señor y Auki a viejo, ¿son sinónimos? No. No. ¿No ve? Entonces, depende mucho. ¿Ya?
¿Alguna Walik otra ya pregunta? teacher. Walik. Walik ya teacher. Como cuar churto cueñan, ¿ya? Continuamos el día viernes, ¿ya? Viernes. Este Ya te viernes chiré, normal las por clases, favor. ¿ya? O no, o cualquier permiso. Ya, continuamos el viernes. No hay Sí. nada. Yo ¿Ya? creo que igual van a faltar muchos, profesor Yatichiri. Tichiri, por año denos nuevo. permiso. Por favor, Ya, entonces vamos a festejar todos el Chicamara, ¿ya? En el mundo Aymara es medio año, por si acaso, ¿ya? Luego vamos a aprender el calendario, ¿ya? Entonces nos veríamos el siguiente miércoles, ¿ya? Siguiente miércoles continuamos, ¿ya? De ahí ya no va a haber permisos, ¿ya? Por favor, profesor. Sí, ¿alguien quiere preguntar o hablar? ¿Cómo se dice agua que brota de la tierra? Así, ¿cómo se dice en Al-sur aymara? Uma. Al-sur Uma. Ya. Manantial sería, ¿no? Manantial, ojo de agua, ¿no? Al-sur Uma, ¿ya? Walik, kisinkam takin, walik que para pata. Hayinto ñanera, bendiciones. Walik, humana kataki su cámara, ¿ya? Tu cuenta, Hayinto ñan. Para terminar, cantamos todos. Micrófono, pantalla. Maya, paya, kimsa. Kupach polela hapuninua. Kupach chimaha hapuninua. Nipuni uchkani. Amamani nata. Kupach polela hapuninua. Kupach chimaha hapuninua. Kanipuni uchkani. Ukamamani munata. Kita puniu unika acanya Kisingkam takeni hutir